Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso depende de la hora y el lugar desde donde nos vean. Bueno, hoy continuamos con estos episodios que han sido de mucha edificación para muchos. Esperamos llegar a más personas, esperamos que estos testimonios sean utilizados para que puedan encontrar una respuesta. Hoy tenemos una especial invitada que el Señor ha puesto en su corazón traer su testimonio para ustedes. Créanme, a veces no es fácil abrirse con las personas, a veces no es fácil estar aquí, pero la gente que lo hace con mucho amor para que usted pueda encontrar ese camino. Amén. Hoy nos encontramos con nuestra amada pastora Juli, y a mí me encanta el testimonio de esta mujer. Es una mujer muy resiliente, muy valiente, y vamos a escuchar hoy su testimonio. Buenas tardes. Mi amada. Buenos días o buenas noches, como tú bien dices, según de donde nos vean. Pero bendiciones para todos. Amén, amén. Mi amada, nosotras hemos compartido, conozco un poco la historia, pero me encanta, no es que me encante esa niñez, digo que muchos venimos de una niñez muy complicada, ¿no? No por maltrato necesariamente, pero sí la juventud sufre de una niñez muy marcada. Entonces, me encantaría empezar por ahí, porque yo pienso que ese es como el trampolín donde Dios empieza, aunque uno no sabe y no lo cree, a moldearnos, a capacitarnos para la resiliencia, Entonces, ¿cómo fue esa niñez, mi amada? Bueno, yo, mi niñez, lo que es la niñez, la recuerdo bonita. Amén. Sí, la recuerdo bonita, recuerdo esos veranos. Yo soy del norte de España, ¿vale? De Asturias. Ay, se me olvidó. Sí, soy asturiana, soy del norte, pero mi mamá nació cerca del centro. No es centro como Madrid, pero es una ciudad que se llama Salamanca. Amén. Y mis abuelos vivían ahí, en un pueblecito muy pequeño. Entonces siempre pasábamos todos los veranos en casa de mi abuela. Cuando nos daban las vacaciones del colegio, mi papá se quedaba en Asturias trabajando porque solo tenía un mes de vacaciones, pero nosotros, como teníamos todo el verano, pues mi madre nos cogía a todos y nos íbamos a casa de mi abuela y allí pasábamos todo el verano. Y tengo unos recuerdos preciosos. ¿Son cuántos? Somos 4 hermanos. Okay. Yo soy la pequeña de los 4. Okay. Entonces yo tengo esos recuerdos tan bonitos, ¿no? De esos veranos de pueblo, donde salías a jugar a la calle y no había peligro de nada, y te dejaba y estabas hasta las altas horas de la noche jugando, corriendo. Tus padres se sentaban en la puerta. Antiguamente se hacía eso, ¿no? Ajá. Se sentaban en la puerta con los vecinos y se contaban historias, y nosotros como niños hacíamos teatros y ellos nos aplaudían, y bueno, en fin, tengo unos recuerdos muy bonitos, muy preciosos con mis abuelos maternos, y pasábamos todo el verano así. Y luego ya cuando fui un poquito más adulta, o sea, adulta en el sentido de la adolescencia, ya los recuerdos ya no son tan bonitos. Ya mi adolescencia no fue tan fácil. Ya tengo mis recuerdos de, bueno, un hogar desestructurado en el sentido de que un padre alcohólico, sí, muchos problemas en el matrimonio de mis padres, se vivían situaciones muy tremendas dentro de casa. No había maltratos físicos, hubo alguno que otro, pero muy puntuales, pero sí mucho maltrato psicológico, mucho insulto, mucha ofensa hacia mi madre, y la adolescencia ya no fue tan linda. Claro, ya no fue tan divertida. No, ya los recuerdos de la adolescencia fueron recuerdos tristes. La verdad que tuve una adolescencia triste, y esa situación dentro de la casa de mis padres me llevó a tomar decisiones, bueno, pues que en ese momento yo pensé que eran las correctas, pero luego con el paso de los años me di cuenta que a veces uno hace cosas que quema etapas. Coaccionado. Sí. Por la necesidad, sí, o por lo que se está viendo. Y uno quema etapas de la vida que crees que las vas a volver a recuperar cuando pase la situación, pero te das cuenta de que no. Que son etapas que pasan, que ya no se recuperan nunca, jamás. Pero fue un poquito complicada la adolescencia, la verdad que sí. Amén, amén. Pero eso no te llevó al alcoholismo, nada, ¿cierto? No. Yo nunca jamás viví. Lo digo porque hay gente que cuando pasa ese tipo de procesos, que hay mucha gente, sí, muchísima, se refugian en eso. Y lo usan de escudo, y ese es el peor error que alguien puede cometer. Sí, no, yo al alcoholismo no, porque precisamente era el problema que tenía en mi casa. Entonces era un rechazo total que yo tenía a eso. Gloria a Dios también por ese lado. Era incluso hoy en día. Hoy en día sigo teniendo ese rechazo a
a ese olor, ¿no?, del alcohol, de la persona ebria, me remueve muchas cosas. Wow, fuerte. Sí, lo sigo teniendo. No es que yo rehúse a echar una mano a ese tipo de personas, no, para nada, porque eso Dios lo moldeó en mi corazón. Claro. Pero sí me remueve muchas cosas. Lo que yo entiendo es que te vienen recuerdos. Sí, que no tienen nada que ver con rechazo ni nada, sino que te vienen esos recuerdos. No tiene nada que ver, incluso puedo entender muchas veces el proceso, claro, porque lo viví en mi casa, en la carne de mis padres, ¿no? Entonces lo puedo entender. Pero sí me llevó a otro tipo de vicios, como fue el tabaco. Con la edad de 16 años, bueno, pues mi padre era muy fumador, muy fumador. Estábamos muy acostumbrados a ver eso en mi casa. Y de aquella, pues tú sabes que los padres fumaban delante de los hijos, no había ningún tipo de tabú ni de nada, era una cosa totalmente normal. Prácticamente todo el mundo fumaba, veías el fumar como una cosa cotidiana, incluso los doctores en el mismo consultorio se encendían el cigarro, porque eso lo he vivido yo. Entonces era una cultura del tabaco que estaba pues muy de a pie, de calle. Y me acuerdo que unas navidades, con 16 años y con el grupo de personas que yo me movía, mis amigos, bueno, pues la tontería de que no, bueno, el cigarro te da como un estatus de adulto, eres como cool, no sé si alguien me puede estar entendiendo, pero por esa triste tontería, pues nos compramos un paquete de tabaco entre todos y empezamos a fumar. Y bueno, pues no sabíamos ni fumar, nos ahogábamos, tosíamos, o sea, no sabíamos ni tragarnos el humo, no sabíamos ni fumar, pero era la cosa de que, ya somos grandes, somos mayores, bueno, esa tontería que se le pone a uno en la cabeza a esas edades, ¿no? Y empezamos a fumar y a fumar y a fumar y resulta que terminamos, pues, enganchados al tabaco. Por lo menos yo terminé súper pillada por el tabaco. Sí. Y eso me acompañó 33 años en mi vida. Mucho tiempo. Bastante. Completamente enganchada hasta tener, ahora lo puedo decir, en aquella, porque el que fuma no se da cuenta de esa adicción. No lo reconoce tampoco. No lo ve como una adicción. No. Y el tabaco es una droga como cualquier otra. Amén, tal cual. No hay que quitarle la importancia. No, pero no es lo mismo fumar tabaco que fumar marihuana, que cocaína, que... No. Es una droga exactamente igual, que engancha de la misma forma. Cuando yo digo que era fumadora, yo considero que era drogadicta. Claro. Porque no podía pasar sin ello. Y todo lo que crea adicción es una droga. Ese es el punto. Me creó una adicción tremendísima. Yo no podía pasar sin tabaco. No podía vivir sin tabaco. Prefería no comer que no tener tabaco. Sí, eso se ve mucho. O sea, eso se arraiga en la mente de una forma tan fuerte que crea una esclavitud. Amén. Eres esclava de esa sustancia. Y no te das cuenta de ello. Y el olor que despides y tú no hueles a nada. No te enteras. El olor de la ropa, de la casa, el aspecto que tú das a las personas y tú no te das cuenta. Entonces yo me crié en un ambiente así, en una cultura así, y entonces para mí era una cosa normal. Y bueno, pues como mi padre era tan fumador, pues cuando se enteraron que yo fumaba, pues lógicamente a mí nadie me prohibió fumar, porque ¿con qué autoridad me iban a prohibir a mí fumar? Si el cabeza de familia apagaba uno y encendía otro. Entonces era imposible. Y bueno, pues sí, yo caí en eso, pero nada más. No fui una adolescente rebelde, ni una adolescente con problemas tremendos, no. Los problemas que yo tenía en la adolescencia era culpabilidad, tenía mucha culpabilidad. Y también tenía, que ahora te explicaré por qué, y también tenía mucha tristeza interna. Eso me creó a mí una inseguridad muy grande sobre mi persona. Y bueno, era la pequeña de 4 hermanos, mis hermanos mayores ya se habían casado, ya no vivían en la casa. Y yo convivía con mi hermana, que la que va por encima de mí, que nos llevamos 6 años de diferencia. Entonces, bueno, ella también se casó y también se fue de la casa, entonces me quedé yo sola en la casa con mis padres. Entonces llegó un momento en que la situación de mis padres era tan tremenda, que mi madre ya no aguantaba, ya no soportaba. Llevaba 40 años de matrimonio, pero desde que yo tengo uso de razón, siempre mal. Bueno, tengo que decir que mis padres, por la gloria de Dios, están con el Señor ya. Gloria a Dios. Los dos.
Y bueno, eso es otro testimonio, porque yo tengo muchos testimonios. Porque un testimonio se compone de muchas partes. Claro, claro. Entonces una cosa te lleva a otra, pero bueno, eso es otro testimonio que algún día, si Dios lo permite, lo contaré. Amén. Entonces llegó un momento en que mi madre ya no aguantaba y entonces, bueno, ya no dormían juntos, como ya había espacio en la casa, pues ya partieron, cada uno dormía en un cuarto, o sea, ya no hacían vida matrimonial, simplemente era la convivencia. La convivencia no era buena, pues porque mi padre seguía bebiendo, entonces llegaba ebrio y entonces, bueno, pues se metía mucho con ella. Entonces yo veía la situación y yo los quería a los dos por igual, pero la verdad, viendo la manera de comportarse de mi padre, pues yo siempre tiraba más hacia mi madre, porque la veía como la débil, que era injusto lo que hacía con ella, ¿no? Entonces yo como que tiraba más por mi madre. Y bueno, pues viví situaciones fuertes, yo sola, ya mis hermanos estaban cada uno en su vivienda, pero yo seguía soportando ahí y bueno, mis hermanos muchas veces me dicen, bueno, pero tú no viste nada porque eras la pequeña de las cosas que tuvimos que ver nosotros. Claro. Y yo digo, pues puede ser, claro, ellos vivirían sus situaciones, pero yo cuento las vivencias que he vivido yo. Y no por ser la pequeña fueron más leves, sino que viví cosas que a lo mejor pues ellos no las tuvieron que pasar o pasaron otro tipo de cosas, ¿no? Era a lo mejor otro tiempo también, otra cultura, otros años, otro momento en esta vida, pero cada uno cuenta la cosa, la feria como le va, ¿no? Como se suele decir. Entonces viví situaciones muy fuertes, yo me posicionaba hacia mi madre, lógicamente, entonces mi madre siempre me decía que cuando viera hacia mi padre no interviniera, porque no quería que él la pagara conmigo, pero sí la pagaba conmigo. Sí la pagaba conmigo y bueno, yo recibí malos tratos por parte de mi padre, físicos, por defender a mi madre. Y en una ocasión, pues mi madre ya tan cansada me dijo, me acuerdo que me cogió en una conversación y me dijo, bueno hija, tú ya vas camino de los 18 años, yo ya iba a ser mayor de edad, yo ya tenía una relación, estaba saliendo con un muchacho, ya llevaba un par de años saliendo con él. Y bueno, pues era porque yo nunca he sido de tener muchos novios, ni de tener muchas relaciones. Con 16 años lo conocí y enseguida empecé con él y fue todo un proceso de ir en serio, con miras a un futuro, o sea, con miras a matrimonio, todo fue así, ¿no? Entonces, ese día que me cogió mi madre, ya estaba, bueno, pasó un incidente en la casa y mi mamá me cogió en privado y me dijo, tú ya vas a hacer 18 años y yo quiero que tú te vengas conmigo y vámonos, yo me quiero separar de tu padre, vámonos para Asturias, volvámonos a Asturias. Mi mamá tenía una casa allí en Asturias, vayámonos a Asturias y vente conmigo y entre tú y yo las dos podemos salir adelante. Entonces aquel día me marcó de por vida. Tremendo. Sí. Tremendo. Aquella conversación me marcó de por vida. Porque mi madre, sin ella tener esa intención, lógicamente, en su desesperación, me estaba poniendo entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo ya mi vida en el sitio donde estábamos viviendo. Yo ya tenía una relación, estaba enamorada. Y mi madre me estaba pidiendo que lo dejara todo. De rehacer. Que lo dejara todo para irme con ella. Mira, me voy a poner a llorar, es que soy muy llorona. Y entonces aquel día yo me quedé callada, en silencio, y mi madre me decía, no me dices nada, hija, si tú me acompañas, o sea, ella era como que estaba pidiendo un auxilio, necesitaba una mano para poder tener la fuerza de decir, rompo con todo, porque mi madre viene de una cultura donde la mujer tiene que aguantar, tiene que soportar, hasta que la muerte lo separe, ¿no? Entonces eran muchos años ya de sufrimiento y ya no soportaba más. Entonces yo le decía, pero mamá, si tú te quieres separar de él, hazlo, no me necesitas a mí, hazlo, yo te voy a apoyar. Y ella decía, no, hija, mi obligación como madre es que tú estés bien y así como tus hermanos ya se casaron y cada uno ya tiene su familia, hasta que tú no estés ordenada, como ella me decía, yo no puedo abandonar la casa, ni puedo abandonar a tu padre, ni te voy a abandonar a ti. Entonces, claro, cuando yo oí eso, yo dije, wow, Dios mío, o sea, ella está soportando por mí. Y ahí entró un sentimiento de culpa horrible dentro de mi corazón.
Entonces yo le dije, mamá, no me puedes pedir eso, yo estoy con esta persona, tú sabes que yo estoy enamorada y yo no me quiero ir, yo no lo quiero dejar, ¿y qué hago yo? ¿Y para dónde tiro? Y entonces ella me dijo, bueno, no pasa nada, hija, yo voy a estar aquí hasta que tú te cases, y cuando tú te cases entonces tomaré una decisión, pero ya me quedaré tranquila de que ya acomodé a todos mis hijos y bueno, pues luego ya miraré qué hago con mi vida. Entonces esa conversación me marcó de una manera, nunca jamás se lo dije a mi madre, nunca, pero me marcó de una manera muy fuerte, muy fuerte. Entonces mi mente empezó a pensar, estás sufriendo por culpa mía, todo lo que estás soportando es porque yo sigo aquí. Entonces dije, bueno, entonces ¿cuál es la solución? La solución es que yo me vaya de la casa. La solución es que, pues no sé, que haga mi vida, que me independice. Entonces me acuerdo que esa tarde yo había quedado con el muchacho con el que estaba y me acuerdo que pues él me notaba pues que estaba mal. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Entonces le expliqué cuál era la situación, cuál era el problema, lo que mi madre me había dicho. Entonces él me dijo, ¿y tú qué piensas hacer? O sea, ¿qué piensas? ¿Te vas a ir con ella? O claro, él estaba también preocupado. Entonces yo le dije, no, yo no me quiero ir porque yo no te quiero dejar, porque yo estoy enamorada de ti, yo quiero hacer una vida contigo, pero entonces vayámonos a vivir juntos. Para quitar esa responsabilidad. Yo se lo propuse a él. De aquella eso estaba muy mal visto. Eso estaba muy mal visto. De que, claro, te estoy hablando hace 35 años o más. Entonces de aquello eso estaba muy mal visto. Entonces, claro, él se quedó sorprendido y me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo no vamos a ir a vivir juntos sin estar casados? Fíjate qué mentalidad, ¿no? Y yo le dije, pues sí, pues claro, ¿por qué no nos vamos a ir? Aunque yo sabía que eso iba a ser un tremendo problema en mi casa, porque mi padre era de los que eres mayor de edad, pero a las 10 de la noche en casa. Sí. Aquí Conservador. Aquí no se sale de fiesta en la noche, aquí no se sale, nada, me da igual que tengas un novio formal y que tú ya entres en casa, me da lo mismo, porque de aquella, cuando era un novio formal, era cuando entraba en casa de los padres. Si no, allí no pisaba nadie. En la sala. En la sala y allí bien formalito. Pero si no, no entraba nadie. Allí no podías llevar un chico y otro chico. No. Esto ya eran miras de que ya ibas a casarte con él. Si no, no había forma. ¿Vale? Entonces, esa era la época que yo viví. Linda. Claro, ahora parece de los dinosaurios esto, ¿no? Del periodo de... Pero eso era así, era así. Entonces, yo me acuerdo que él me dijo, no, ¿cómo así? Casémonos, entonces. Y claro, yo aquello me dije, ¿cómo? Pero ¿cómo nos vamos a casar si yo recién voy a hacer los 19 años? ¿Cómo nos vamos a casar tan jóvenes? Pues sí, ¿qué más da ahora que dentro de 3 o 4 años? Si en definitiva nosotros nos queremos casar, pues hagámoslo ya. Y tú sales de tu casa, no hay problema con nuestros padres, todo lo hacemos correctamente y tu mamá puede hacer como ella quiera. Pero fue honroso, ¿sabes? ¿Cuántos no le hubiera quedado más fácil decir? No, sí, o sea, eso fue una idea de él, mis ideas no eran esas. Mis ideas eran irme a vivir con él y bueno, ya con algo funciona. Salir del apuro. Tú con tu familia y yo con la mía, pero ya, no sé, era, bueno, lo que me pasó por la mente en ese momento. Pero él no, él dijo, no, si tú vas a salir de tu casa y yo voy a salir de la mía, hagámoslo bien, casémonos. Entonces decidimos casarnos. Y con 19 años me casé. Ay, bendito. Me casé y empezamos a tener una convivencia. A los 15 días de casada mi mamá se separó de mi padre. O sea que sí estaba esperando, ay, pobrecita. 15 días justo desde la boda, mi madre se separa legalmente y se va de la casa. Se va de la casa con mi abuela, porque mi abuela vivía con nosotros. Se había quedado viuda y estaba con nosotros. Y se va a la casa de mi abuela, ya en Salamanca, y allá está con mi abuela, pues, alejada de mi padre. Y yo me quedo, pues, recién casada. Y bueno, la idea es que la vida es, de verdad, a veces juega con uno de una manera. Yo me caso para salir del ambiente de mi casa, para darle la libertad a mi madre, para vivir independiente y bueno, pues todo planeado para irnos a una casa a vivir, para todo, y una semana antes de la boda se nos viene todo abajo, nos quedamos sin casa y con todo comprado, no sabíamos dónde meternos, no podíamos anular la boda porque era mucho dinero que perdíamos. ¿Y cómo hacemos? Entonces mi padre dijo, bueno, pues vénganse acá, yo estoy solo, tengo una casa grande, quédense aquí. Así que la que se fue mi madre, pero la que me quedé fui yo. Ah, santo. Yo me quedé dentro de la casa
recién casada y con mi padre. Y eso fue toda una odisea. Claramente, la idea era salir de ahí. No, eso fue, bueno, entre que viví, pues eso, en la situación que mi padre se ve divorciado, no lo toma bien, siempre a mí me acusó de que yo era como tú eres como tu madre, entonces como que no había mucho feeling entre nosotros. Y él no se mentalizó, yo ahora lo entiendo, pero de aquella no lo entendía. Pero yo ahora entiendo que para él fue todo un choque mental por muchos aspectos. En un lado, después de haber sido toda la vida casado, se ve solo, abandonado, como el otro que dice, porque él no quería separarse. Fue mi madre la que tomó la decisión. Y por otro lado, ve a su pequeña ya casada, ya no hay potestad sobre ella. Fue tremendo también el proceso. Claro, para él fue un choque fuerte, Sí. Entonces no lo aceptaba, entonces a mí me trataba como que yo era como si fuera su criada. O sea, él depositó el rol de mi madre en mí. Sí. Entonces yo estaba en casa y yo tenía que prepararle la comida, yo tenía que atenderlo, lavarle su ropa. Yo la atendía con gusto porque era mi padre, no había problema con eso. Pero la actitud de él no era de agradecimiento, sino era de obligación. De obligación. Bueno, y pasa el tiempo, y bueno, pues como a los 9 meses de casados, me quedo embarazada de mi primera hija, de mi Verónica. Y estando embarazada, bueno, pues hubo una situación muy fuerte con mi padre en la que, bueno, pues él seguía bebiendo. Ya no se emborrachaba como antes, pero él bebía. Y te iba a preguntar si había empeorado, porque claro, es que todo eso junto era no, como para que... o sea, él antes llegaba ebrio a la casa, cuando yo era más jovencita, pero luego él se controló mucho en eso. Quizás también porque estábamos en un pueblo pequeño y no quería a lo mejor dar que hablar, ¿no? Entonces se controlaba mucho en eso. Pero cuando una persona es alcohólica, la mínima gota que entre en el cuerpo ya afecta. Entonces, yo sé que él bebía a escondidas. Él tenía botellas de coñac en casa y de vez en cuando le pegaba a escondidas un vasito. Y ese vasito se sentía, porque se ponía muy porfión, se ponía muy agresivo verbalmente, y tú le veías el cambio de actitud. Porque mi padre no era mala persona, era buena persona, un hombre muy trabajador, y podía perfectamente en ese vicio haberse ido de la casa y habernos abandonado cuando hubiera querido. Sin embargo, nunca jamás hizo eso. Siempre nos dio todo lo que necesitábamos, en el sentido de que no nos faltó de comer. Nunca la dejó a mi madre trabajar, ¿vale? Entonces él era el sustentador único de la casa y él era muy trabajador. Nunca nos faltó de comer ni de vestir. No teníamos lujos, pero tampoco pasábamos necesidades ni hambre. Pero tuvimos otras carencias muy fuertes de parte de él. Era un hombre muy frío, era un hombre muy solitario, no era un hombre que sabría, no era un hombre de demostrarte el amor y el cariño, aunque yo sé que nos amaba porque permaneció. Porque se hubiera podido ir, lo que dices. Él permaneció, entonces él nos quería a su manera, pero no nos daba a demostrar el amor, entonces yo en aquella época no lo entendía. Se puede decir que era un padre ausente. Sí, presente pero ausente. Exactamente, yo no tengo un recuerdo de que mi padre me llevara a un parque, de que me diera un abrazo, de que me dijera qué orgulloso estoy de ti, ni de que me dijera te quiero mucho, hija. Nunca jamás oí esas palabras de la boca de mi padre. Entonces eso marca una niñez, una adolescencia, una persona. Entonces, bueno, a lo que iba, me quedo embarazada de mi hija y hay un problema ahí en la casa, el bebé a escondidas. Entonces, bueno, yo preparo todo, le tengo todo atendido. Y una amiga mía que vivía allí un poquito, unas casas más abajo de mí, pues me dice que me invita a comer a su casa porque es su cumpleaños y quiere que vaya. Y bueno, yo le dije, bueno, sí, ese día mi hermana me había dejado a mi sobrina y yo la estaba cuidando. Entonces me la llevé a la niña, entonces yo, bueno, le dejé una nota a mi padre y le dije, mira papá, cuando vengas de trabajar, ahí tienes la comida, está todo preparado, la ropa para mañana del trabajo la tienes en el armario, estaba todo bien. Voy a casa de fulana de tal, ¿no?, que me ha invitado a comer porque es su cumpleaños y bueno, vendré en la tarde.
Y cuando llego en la tarde con mi sobrina, bueno, pues yo venía de pasarlo bien, de estar contenta, de estar bien, pues me encuentro a mi padre totalmente fuera de sí, pero totalmente fuera de sí. No lo reconocía, empezó a gritarme que dónde estaba, que yo no tenía derecho a ir a ningún sitio si él no me daba el consentimiento, sí. Entonces yo tengo mucho carácter, yo soy una mujer de carácter y yo creo que el carácter mío fuerte es porque me he tenido que defender mucho, ¿no? Entonces siempre vi a mi madre que nunca se dejó amedrentar y yo creo que me viene de ahí viene mi carácter. Entonces yo le empecé a decir que no, yo no tenía que pedirle a él permiso absolutamente para nada porque le recordaba que yo ya estaba casada y que el que viviera allí con él no significaba que yo tuviera que seguir pidiéndole permiso para moverme ni para hacer nada, pero que no se entendía por qué estaba así. Entonces él me empezó a decir que yo tenía que estar allí para ponerle el plato en la mesa. Entonces yo le dije, pero si yo te he dejado la comida, simplemente la tienes que calentar. No, yo no tengo por qué estar calentando, tú tienes que... Bueno, era una excusa, era el alcohol que ya estaba en su cabeza y él necesitaba desahogar esa agresividad y bueno, pues me agarró por detrás, me agarró de los pelos, empezó a pegarme delante de mi sobrina y empezó a darme fuerte, duro y él no pensó ni que yo estaba embarazada tan siquiera. Entonces fue un momento muy difícil para mí, muy complicado, me llené de miedo, de terror, de pavor y me encerré en una habitación y no podía dejar de llorar y la niña estaba histérica porque claro, ella nunca había visto al abuelo así. Entonces yo la empecé a tranquilizar, a decirle que no pasaba nada, que es que el abuelo estaba un poquito enfermo y que bueno, pero que no, que tranquila, que yo estaba bien. Y ella decía, no, pero te pegó. Y ella se quedaba con que te pegó. Y yo decía, no, tranquila. Bueno, muy desagradable. La verdad, una situación muy desagradable. Muy fuerte, además. Muy fuerte. En eso llegó mi hermana a buscar a la niña, claro, llamaba a la puerta, nadie abría, y yo no me atrevía a salir. En todo este tiempo, él no hacía nada más que moverse de un sitio a otro insultándome. No, ni para salir gritando, diciéndome que me iba a matar, que era igual que mi madre, que bueno, en fin, yo estaba aterrorizada, pero completamente aterrorizada. De aquella todavía no, los móviles no, era el teléfono fijo. Entonces mi hermana, venga a llamar, y yo sabía que era ella, que venía a recoger a la niña. Entonces vivíamos en una planta baja, entonces ella empezó a dar vueltas por la casa y vio que había luz en la habitación, entonces empezó a porrear la ventana y entonces yo ahí abrí la ventana y ella me vio en el estado en el que yo estaba. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué no me abres? ¿Pero qué está pasando? Claro, ella se asustó. Entonces yo le dije lo que había pasado, pero casi no podía ni hablar del llanto que tenía. Entonces mi hermana de una saltó por la ventana y se metió. Entonces abrió la puerta y yo no quería que abriera la puerta, no, por favor, no abra. Y ella, ¿pero cómo no voy a abrir? Entonces abrió la puerta y ella se enfrentó a mi padre. Entonces mi padre con ella era como que siempre tuvo un trato especial, no la trataba como a los demás. En el sentido, pues no sé, a lo mejor tenía más feeling con ella, yo no lo sé, porque fue eso. Ni lo estoy diciendo para recriminarle nada a mi hermana, por Dios, no. No, claro. No, pero él como que se calmaba con ella. Es que, por ejemplo, cuando dijiste tuve a Verónica, que embarazada Verónica, yo iba a aclarar que es que para mí son igualitas, físicamente, son muy parecidas. Sí. Y a lo mejor eso pasaba, cuando te recriminabas que te pareces a tu madre, a lo mejor físicamente te parecías... A lo mejor más que físicamente, bueno, sí, soy la que más me parezco a mi madre, pero a lo mejor era más el carácter. También. La forma de ser. A lo mejor tu hermana le reflejaba más él, ¿sabes? Como yo, versión mujer, y eso era la barrera que tenía contigo y no con ella. Puede ser. Entonces en ese momento mi hermana intervino ahí, claro, y bueno, empezó a decirle cómo se puede ser, cómo se te ocurre, pero cómo ha sido posible hacer esto. No, papá, esto no puede ser, esto no está bien, tú necesitas un doctor, necesitas terapia, necesitas algo porque así no podemos seguir contigo. Entonces él se calmó, se sentó en el salón y bueno, pues ahí mi hermana me dijo, coge 4 ropas, que te vienes conmigo a mi casa. Entonces de ahí me subió al coche y me llevó a su casa. Ahí llamó a mi esposo, le explicó lo que había pasado. Mi esposo quería ir a la casa a buscar a mi padre. Bueno, ahí lo detuvieron, le dijeron que no merecía la pena, que no sabía ni lo que estaba haciendo, estaba alcoholizado. Fue fuerte. Muy fuerte. Yo le cogí tanta cosa a mi padre que yo no lo quería ver. Yo juré que no le quería ver jamás de la vida. Entonces eso fue un show tan fuerte para mí, claro, yo empecé a tener muchas cosas en mi mente, mi bebé.
Entonces, ¿qué pasó? Que pasé esa primera noche en casa de mi hermana y al día siguiente, cuando me fui a levantar, no me podía mover. Mis piernas no me hacían, no iban con mi cabeza. O sea, yo quería levantarme. No respondían. No respondían, no podía. Mis brazos solo los podía levantar así, era todo un dolor que yo tenía desde la punta del pelo hasta los pies, no podía, me asusté. Wow. Y empecé a llorar y a gritar y mi hermana enseguida corrió, ¿qué te pasa? Y yo le dije, me quedé paralítica, le dije, no puedo caminar. Mi hermana dijo, ¿qué hablas? Estás loca, si tú ayer estabas perfectamente, como, no puedo. Entonces, bueno, fue el shock tan grande que sentí, que me quedé paralizada. Entonces llamó enseguida al médico, el médico de aquella era cuando venían los médicos a casa. ¿No? Entonces llegó a auscultarme y el médico empezó a auscultarme y empezó a mirarme y empezó a hacerme preguntas. Y era un médico era el médico de familia, que nos conocía a toda la familia. Entonces él me empezó a decir, claro, él me ponía, me auscultaba y me tocaba, y cuando me tocaba, ¡ay! Toda la espalda dolorida, toda de arriba abajo. Entonces él me dijo, ahora me vas a decir realmente qué es lo que te ha pasado, me dijo, porque tú estás completamente llena de hematomas por dentro. No se ven en el exterior, saldrán en unos días, pero tú estás totalmente golpeada. Entonces él pensaba que había sido mi pareja. Entonces yo le dije, no, es que me caí en la bañera. Me resbalé ayer en la bañera duchándome y me di contra la pared, luego me di contra la barra de la bañera y bueno, no sé ni cómo no me maté, le dije así. Entonces él me miró a los ojos y me dijo, bueno, vale, te has caído en la bañera, me dijo. Te faltó decirte, no sabes mentir. Entonces me dijo, ahora mismo quiero que te lleven al hospital, necesito que te hagas una ecografía para descartar que el bebé esté bien, has tenido sangrado, no, yo estoy bien, solo no puedo mover las piernas, no, eso se te va a pasar. Me dijo, no tienes nada, no hay ningún nervio tocado, no hay nada, pero yo sé que tú no te has caído de la bañera. Pero bueno, no te puedo obligar a nada, me dijo, pero sé que de la bañera tú no te has caído. Los golpes que tú tienes y el shock que tienes mental no es de la bañera. Así que quítate eso de que estás paralítica, porque tú no estás paralítica. Tú estás perfectamente. Solo necesito saber que el bebé está bien. Bueno, con la misma, mi hermana pues me cogió en brazos, me metió en el coche, me llevó a hacer una ecografía, todo estaba perfecto, todo estaba bien, la bebé estaba bien. Y bueno, yo ya respiré, me tranquilicé y una vez que yo supe que mi bebé estaba bien y estaba tranquila, mis piernas empezaron a funcionar, yo ya me empecé a mover, aunque estaba como si me hubiera pasado un camión por encima del cuerpo, estaba tremendamente dolorida, pero bueno, eso se fue pasando. Pero la herida interna, esa duró mucho tiempo. Pasaron los meses y los meses, yo no volví a ver a mi padre, nos buscamos una casa de alquiler, nos fuimos a vivir juntos, con mi marido, mi esposo. Yo el día en que nació mi hija, y mi hermana pues me decía que mi papá estaba muy arrepentido, que le decía que le dijera que donde yo vivía, que quería venir a verme, y yo se lo tenía totalmente prohibido a mi hermana, y como ella me veía tan afectada, pues ella me respetó y no le decía nada a mi padre. Entonces llegó el día en que di a luz y bueno, me acuerdo que la niña tenía como un mesecito así y él no sé cómo, pero averiguó dónde vivía. Claro, igual son pueblos donde es mucho más fácil de dar con una dirección. Y yo no estaba muy lejos, estaba en un pueblecito pero a 4 kilómetros, no estaba muy lejos. Entonces dio con la vivienda. Y un día, pues una mañana, yo estaba sola atendiendo mi hogar y llamaron a la puerta y abrí y me lo encontré ahí. Qué choque, Dios santo. Y claro, había pasado ya pues mucho tiempo, casi pues 8 meses, 9 meses de aquel... Bueno, no es tanto, cuando hay un trauma de medio, bueno, pero no es me refiero a que no habían sido un mes ni dos, sino había pasado tiempo. Entonces me lo encontré ahí y me quedé paralizada, o sea, fue una mezcla de sentimientos muy extraña, porque me dio alegría de ver a mi padre, pero por el otro lado tuve temor. Y por otra parte me daba rabia, tenía rabia contra él. Entonces él muy sumiso me dijo, hija, sé que has tenido la niña y quiero verla. Y quiero verte a ti también. Entonces, bueno, yo me quedé mirándole y le hice pasar.
Le dije, pasa, pasa, pasa. Entonces se sentó y lo llevé a la habitación donde estaba la cuna, ahí estuvo viendo a la niña y ahí fue la primera vez que yo vi a mi padre llorar. Wow. Cuando la vio me dijo, ¿está bien? Le dije, sí, está preciosa, sana, fuerte. Y me pidió perdón. Que le perdonara y que le perdonara, que no había tenido vida desde aquel momento, que no supo cómo pudo hacer eso y que siempre había tenido mucho remordimiento de que si le pasaba algo a la niña, él se quitaba la vida. Entonces yo le dije que estaba bien la niña, que estaba sanita, que estaba bien, él la vio, la cogió y bueno, pues yo lo perdoné, lógicamente, era mi padre. Lo perdoné y pudimos seguir una relación, pero la relación nunca fue cordial. Siempre era una relación muy fría, como muy seca. Pero a raíz de ahí mi padre empezó a caer enfermo, se ponía enfermo, estaba solo y yo siempre le atendí. Yo y mi hermana, porque éramos las dos que estábamos allí, los otros dos hermanos míos mayores vivían en Asturias, no tenían esa oportunidad, pero nosotros que éramos las que estábamos ahí cerca de él, siempre lo atendimos, siempre. Y si había que pasar las noches en vela en el hospital, se pasaban y yo me lo llevé a mi casa. Cuando le operaron, una vez que lo operaron, lo llevé a mi casa hasta que se recuperó. O sea, yo siempre actué como la hija que tenía que actuar. Como... ¿Y él tenía qué? Bueno, a él le dio de repente dolores, no sabía qué tenía y al final le tuvieron que quitar la vesícula. Entonces lo tuvieron que operar como de urgencia. Y diferentes cosas que le fueron pasando y siempre, aunque la relación no era muy así, pero era cordial y entonces yo siempre, sí, nos preocupábamos por él, nunca le dejamos desamparado ni nada, pero bueno, él fue controlando todas esas cosas, ¿no? del alcohol hasta que llegó un momento en que ya prácticamente no bebía, él solo. Eso yo no le quito el mérito porque él nunca fue a un médico, nunca fue a un especialista, nunca siguió una terapia, o sea, él solo fue quitándose eso. Y bueno, de ahí ya pues siguió la vida, ¿no? Siguió la vida y siguió la vida. Tuve mi segunda hija, mi Natalia, y bueno, pues ahí cuando nació mi segunda hija, como a los 2 años o así, mi abuela falleció y mi mamá se quedó sola. Entonces yo le empecé a hablar a mi madre, mira que mi padre está muy solo, tú también, Bueno, me la traje, se dieron una segunda oportunidad. Sí. Se dieron una segunda oportunidad y bueno, yo vivía justo como enfrente de ellos, ¿no? La casa de mi padre aquí, yo aquí. Entonces se dieron una segunda oportunidad y bueno, estuvieron ahí como un par de años, pero no, la cosa no funcionó. No, la cosa no funcionó y bueno, mi madre se volvió a ir. Es que ya era muy arriesgado. Sí, no funcionó. Mi madre se volvió a ir y entonces él empezó a tener relaciones con otras mujeres. Y eso fue otro proceso para mí. Fue otro proceso para mí porque lo tenía de frente, las ponía a vivir con él. Todo el mundo nos conocía en aquel pueblo y era el comentario de todo el pueblo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía que bueno, que él era libre y que él podía hacer con su vida lo que quisiera, pero que no las paseara por el pueblo, que pensara que vivíamos allí nosotras, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, hay comentarios muy crueles y la gente habla pues más de la cuenta, sin saber muchas veces las cosas. Y eran cosas que a mí me estaban afectando demasiado. Mis hijas fueron creciendo, ya mis hijas ya tenían 7, 8 añitos y bueno, pues mi padre era una y luego otra y así, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre había discusiones, siempre había encontronazos, siempre había problemas. Y al final él decidió vender el piso e irse al norte de España. Y yo la verdad que se lo agradecí, aunque bueno, pensé, va para mayor y se va lejísimos de nosotras, si algún día le pasa algo va a ser muy complicado esto.
Pero bueno, él era libre de hacer lo que él quisiera. Y ojos que no Pero ven, en ese corazón proceso que no de siente. tiempo, mientras yo asimilaba todo eso, porque hay que asimilarlo también, de que tu padre tiene otras parejas y tiene otras relaciones y has vivido todo lo que has vivido y ahora de repente le ves con otra mujer y eso a mí me dio duro. Tuve que acudir a un psicólogo un tiempo porque no lo podía aceptar, me costaba, pero yo entendía que era su vida y que yo no me podía meter en su vida. Y bueno, el psicólogo me ayudó, la terapia me ayudó y bueno, ahí se quedó la cosa. Entonces la relación fue como un poco fría y él ya viviendo en otra ciudad mucho más lejos de nosotras y bueno, pues ahí se pasó la vida. ¿Qué pasó? Pues que fueron pasando los años y los años y los años y bueno, pues mi matrimonio no iba como debía ir. No iba como debía ir. ¿Por qué? Pues principalmente porque nos casamos muy jóvenes. Y es a lo que yo voy de que fui al principio. Son etapas que quemas que nunca vas a recuperar, ¿vale? Entonces, yo me casé con 19 años. Con 22 años ya tenía mis 2 hijas. O sea, fue una detrás de otra. Mucha responsabilidad a una corta edad, aunque yo siempre he sido una mujer muy madura para mi edad, muy madura, siempre. Desde muy jovencita siempre he tenido la cabeza muy bien amueblada y tuve a mis hijas porque quise tenerlas, ¿vale? Entonces, yo la maternidad la llevaba como mi madre la llevó, muy madre, muy madre, muy madre, muy madre. Yo no dejaba a mis hijas, aunque tenía 22 años, con nadie para irme de fiesta, jamás, nunca. Y bueno, podía haber acudido a mi madre, a mi hermana, nunca, no. Contadas ocasiones, en contadas ocasiones. O para salir con mi esposo yo sola, nunca. Siempre lo tenía como muy arraigado eso, ¿no? De que era mi responsabilidad y que no eran una maleta para dejar aquí, para dejar allá, porque tenía 22 años y quería disfrutar de la vida, sí. Yo quería disfrutar de la vida, pero me pesaba más la obligación como madre. Entonces nunca salí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que él es muy buena persona, el padre de mis hijas es muy buena persona, hablo en presente porque está vivo, ¿no? Amén. Y muy buena persona, pero se volcó en el trabajo y era el trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y bueno, yo empecé a tener carencias, yo ya cogí mis 30 años y empecé a tener carencias dentro del matrimonio. Las niñas ya fueron creciendo, empezaron a ser un poquito más independientes y yo me empecé a sentir muy sola, muy sola, muy sola, muy sola, muy sola. De todas las maneras, ese sentimiento de soledad me acompañó desde la adolescencia. Luego lo entendí más adelante, pero siempre sentí que aunque me rodeaba de mis familia, aunque era una mujer sana, tenía mis hijas sanas, tenía trabajo, tenía una casa en propiedad, no me faltaba nada. No tenía lujos, pero tampoco pasaba necesidad, tenía una vida acomodada. La gente me apreciaba en mi entorno, tenía buenas amistades. Siempre me sentía sola. Había momentos en los que me sentía sola y yo no entendía por qué me sentía sola. Pero eso me acompañó siempre. Pero en esa época de mi vida fue como que se agudizó eso más. Me empecé a sentir muy sola. Él era como que tenía una mentalidad como que su obligación era traer el sustento y no le agobiaras con nada más. Si las niñas tenían un problema o eran rebeldes, a mí no me tosigues, que yo ya bastante hago, que salgo a trabajar y traigo el sustento, aunque yo también trabajaba fuera. Entonces era como que me sentía como una madre soltera. Tenía un esposo, pero no hacía nada con mi esposo. No había una salida en pareja, no había una coinonía, no había nada. Él madrugaba mucho, entonces llegaba, se duchaba, yo lo tenía atendido, yo le ponía su alimento, su todo. Entonces él comía y se iba enseguida a dormir porque al día siguiente tenía que trabajar mucho, salía del trabajo, él se dedicaba mucho a los caballos, al campo, aparte del trabajo que tenía por otro lado. Y entonces fuimos perdiendo como la comunicación, ¿no? Esa comunicación de pareja se fue perdiendo, ya no había una conversación, ya no había un tema.
Y cuando nos sentábamos los dos solos, no teníamos de qué hablar. Y yo fui captando todo eso. Entonces fue algo que se fue apagando dentro de mí. Y entonces yo pues le advertí a él, le dije, bueno, me está pasando esto, yo te pido por favor que te vuelques más en nosotros porque las niñas van creciendo y yo veo que tú vas por un lado, y tú haces una vida, yo hago otra, y tú la casa la tienes como si fuera un hotel donde voy, me atienden, me lavan la ropa, me ponen de comer, y una pensión, un hostal, ¿no? Que se dice en España, que de pasada, voy y de dormida, porque prácticamente no lo veían todo el día. Entonces yo mi vida con mis hijas era yo sola. Pero y la vida del campo es muy exigente. Muy temprano se empieza y se sale tarde y se sale además muy cansado. Sí, sí. Entonces él se volcaba mucho con eso, ¿no? Y entonces yo veía que ponía más interés en los animales prácticamente que en mi persona. Y eso me dolía, eso me hacía daño. Yo lloraba mucho yo sola en mi casa. Entonces yo le empecé a advertir y le dije que yo ya no sabía cuáles eran mis sentimientos por él realmente, que se me estaba apagando la llama del amor y que bueno, que había que hacer algo. Entonces él, no, pues sí, es verdad, lleva razón, me vuelco mucho en lo de fuera, me tengo que volcar más en lo de dentro. Bueno, pues yo me quedaba satisfecha con la conversación, pero pasaba el tiempo y no pasaba nada. Y pasaba el tiempo y no pasaba nada. Y así transcurrieron 5 años. Bastante también. 5 años de mi vida, en el que llegó un momento en que yo no sabía realmente qué sentimiento tenía por él. Ya no sabía si estaba enamorada, si era costumbre, si era una rutina, si realmente estaba por lo que habíamos construido, esa familia. Y bueno, pues mi hermana la mayor estaban creando un negocio, un hotel, en los Picos de Europa, en España, en una zona preciosa. Se lo recomiendo a todo el mundo si van a España, que vayan a Santander y conozcan los Picos de Europa porque es precioso. Y me pidió ayuda porque querían inaugurar y necesitaba ayuda para que la ayudara. Entonces yo vi como una válvula de escape. Yo cogí mi mes de vacaciones. En la empresa donde yo trabajaba, cogí a mi hija a la pequeña, la mayor la dejé con él, la pequeña me la llevé y me fui un mes entero a ayudar a mi hermana. Nadie sabía nada en mi familia de lo que me estaba pasando a mí en mi matrimonio. Yo no lo hablaba con nadie, ni con mis hermanas, ni con nadie. Todo eso me lo estaba comiendo yo sola. Bueno, mi hermana, la que vivía allí conmigo, sí podía darse cuenta un poco que había como asperezas entre nosotros y que, bueno, alguna cosilla sabía, pero no profundamente. Y no porque no tuviera confianza con ella, porque éramos uña y carne, siempre estábamos juntas, sino porque, bueno, yo no sé, no me daba a mí por hablar de eso. Entonces me la llevé, estuve ayudando a mi hermana todo ese mes, y ahí, en ese mes que estuve alejada de mi casa, de mi hogar y de mi esposo, me di cuenta de que ya no lo amaba. De que el sentimiento que yo tenía por él no era el sentimiento para continuar en una relación amorosa, sino que yo le tenía un aprecio tremendo, le tenía mucho cariño, pero eso no era suficiente para continuar con un matrimonio que ya se había muerto hacía mucho tiempo en mi corazón. Pero lógicamente sabía que si yo tomaba una decisión, yo sabía que iba a dañar, yo sabía que iba a ser fuerte, que iba a ser duro. Mis hijas también, me pesaban mucho mis hijas, pero ya tenían una edad en que podían entender las cosas, estaban en la adolescencia. Y yo pensé, bueno, si yo les hablo y les explico cómo me siento, ellas lo van a entender. No lo hice antes pues porque pensé, creo que cuando sean más grandes lo van a entender mejor. Y tremendo error cometí porque no fue así. Entonces, ahí fue donde yo realmente supe qué es lo que estaba pasando en mi vida. Caí enferma con fibromialgia. Estuve un año tremendamente enferma. Fue una peregrinación por diferentes ramas de la medicina para ver qué me pasaba. Nadie encontraba cuál era el problema, pero yo estaba inmovilizada, llena de dolores, no podía dormir, no me podía agachar, me sentía tremendamente triste, rayaba como la depresión y cada vez me dolía más mi cuerpo y cada vez me pesaba más y yo no entendía qué tenía. Llegué a pensar que tenía algún cáncer de huesos o alguna cosa así porque nadie me daba con lo que tenía.
Mi médico insistía, no, hasta que no estés bien yo no voy a parar de ver buscar. que de aquella era una enfermedad muy desconocida, ahora es súper conocida, ahora hay mucha investigación, pero cuando me brotó a mí no era una enfermedad conocida. Entonces, ya el último recurso me mandó al neurólogo y me dijo, bueno, pues vamos a ver el sistema nervioso porque ya no hay más por dónde mirarte. Y la neuróloga, junto con el reumatólogo, fueron los que determinaron lo que a mí me pasaba. Y fueron los que me explicaron cuál era la enfermedad. Era una enfermedad crónica, que no se curaba, la iba a tener toda mi vida y que me iba a condicionar mi vida. Entonces yo salí de allí destrozada, no es para menos. Pues con 33 años. Eso te iba a decir yo, que aparte estabas muy joven también. Con 33 años, imagínate. Yo dije, Dios mío, entonces yo me acuerdo que yo le lloraba a mi hermana y le decía, si esto va a ser mi vida a partir de ahora, me quiero morir. Yo no quiero vivir así, porque no podía hacer nada. O sea, de verdad, solo la gente que lo padece sabe lo que sabe. Aparte, como te ven bien, creen que te lo estás inventando, que es que eres vaga, que es que no quieres hacer nada. Que no había pensado en eso, es más fuerte porque claro, cuando tienes algo que se ve una enfermedad, dices, bueno, pero claro, la gente no lo ve, lo minimiza. Es una enfermedad psicosomática que tiene que ver con los dolores del alma, se transforman en lo físico y se transforman en dolor. Además. Pero yo eso lo sé ahora, pero de aquella yo no entendía. Entonces la neuróloga me sentó, me lo explicó muy bien, con un ejemplo muy claro donde yo lo entendí. Y cómo supo, parte de lo físico y los puntos de dolor que yo tenía muy marcados, ella estuvo más de 1 hora y media hablando conmigo y diciéndome que le dijera qué tipo de vida yo llevaba, todo lo que hacía en un día normal. Y cuando yo le expliqué y me dijo, bueno, y ahora explícame qué haces un fin de semana. Le dije exactamente lo mismo, quitando el colegio de las niñas. Y entonces ella me dijo, pero ¿y cuándo hay un momento para ti? ¿Cuándo hay un momento de pareja? ¿Cuándo hay un momento de conexión de la casa, la rutina? Y le dije, no, yo no. En mí no existe eso, yo no lo tengo. Entonces ella me dijo, wow, no puede ser. Me dijo, si tú quieres llegar a los 40 años moviéndote, con movilidad en tu cuerpo, tú tienes que cambiar el chip de tu cabeza, me dijo. Porque si no, te puedo asegurar que con 40 años estás postrada en una silla de ruedas. Ay, santo Dios. Claro, yo escuché aquello y claro, wow, fue fuerte. Total. No, mi mente no asimilaba lo que me estaban diciendo. Entonces llegué a mi casa y bueno, se lo conté a mi esposo. No, eso es mentira, hombre, eso no tiene importancia. Eso es que tú tienes que descansar un poquito y ya te recuperas. No había comprensión de ninguna clase, no había ningún tipo de comprensión. Me veía que me quejaba en las noches y no encontraba un alivio en él de decir en qué te puedo ayudar. ¿Un vaso de agua quieres? ¿Qué necesitas? No, o sea, no. Entonces todo eso me fue minando y llegó un momento en que tomé la decisión de separarme. Entonces le senté, le comuniqué que me quería separar, que me quería divorciar. No lo aceptó de ninguna de las maneras. Yo le dije que yo no quería una guerra con él y que yo le deseaba todo lo mejor y que yo iba a hacer todo lo posible porque él estuviera bien, pero que teníamos que pensar que teníamos 2 hijas y que eso tenía que ser lo más importante para nosotros y de hacer las cosas bien para que ellas sufrieran lo menos posible, pero que yo no podía continuar. Si yo continuaba, o sea, si yo seguía en ese matrimonio, yo me había muerto. Sí, porque si el diagnóstico de la doctora era o suelta el estrés o queda a los 40 años mal. O sea, yo entendí mi situación, la situación que yo tenía, todas esas cosas que vinieron desde la adolescencia, todos esos problemas, todo eso brotó ahí en ese momento. Y además que hay algo muy importante, es que la mujer hace la resiliencia en la relación. ¿Sabes? Ella habla y cuando calla el hombre dice, se arregló todo. No, para la mujer ya todo está dicho, entonces ya no hay necesidad de decirlo más. Exactamente. Yo lo avisé como en 2 ocasiones. Esperé. Eso, el no cambio. Vi resultado. Y además, yo la última vez que había hablado con él habían sido hacía 5 años. 5 años. Que no es decir, es que le avisé y a los 2 meses ya me cansé de esperar. No, fueron 5 años
esperando Porque un yo cambio. te digo mucho, la gente dirá 5 años no es nada. 5 años no es nada cuando tienes una carrera, o sea, estás estudiando, estás invirtiendo ese tiempo en algo, pero cuando estás a la espera 5 años es demasiado. 5 años esperé hasta que mismamente yo me aclaré cuál era mi sentimiento, ¿no? Lo que me estaba ocurriendo y lo que me estaba pasando, porque eso no fue de un día para otro, eso fue poco a poco, se fue apagando, se fue muriendo, se fue quitando todo. La comunicación, el amor, la pasión, todo, se fue muriendo todo, se fue apagando todo en mí. Entonces, por mucho que él me dijera a mí que me amaba y que él quería seguir conmigo y que él no quería que la familia se destruyera, por mucho que él me dijera, o sea, yo decía, bueno, pero es que cuando una persona dice eso, toma acción, hay un cambio, pero no había ningún cambio. Él seguía con su rutina, su vida, todo, él no cambiaba nada. Entonces yo tomé la decisión firme y yo le había dicho, la próxima vez, yo no voy a hablarte más de esto, ni voy a estar todos los días recriminándote ni diciéndote lo que está pasando. Ya te pongo en conocimiento, soy totalmente sincera de cómo estoy por dentro. Ahora, si vas a dar lugar a que yo vuelva a sentarte, a tener una conversación contigo, va a ser para decirte tú por tu lado y yo por el mío. ¿Qué fue lo que sucedió? Y fue lo que sucedió. Entonces llegó el momento en que lo senté y entonces le dije, se acabó, ya no puedo más. Ya es una cuestión de mi salud mental, física y todo, no puedo más. No sé qué voy a hacer con mi vida, no sé para dónde voy a tirar, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a ser de mí, pero lo que tengo claro es que no ya puedo no seguir contigo. Más. No, también por decencia, de que estábamos viviendo una mentira. A vistas a los de afuera, estamos viviendo un matrimonio de mentira, porque cada vez teníamos menos relaciones, o sea, prácticamente dos amigos viviendo en una casa. Una posada donde se te atiende, donde pagas tu dinero porque se te atiende, y vas y duermes y el resto de la vida cada uno haciendo su vida. Entonces llegó ese momento en que tomé la decisión de separarme y bueno, yo tenía mi trabajo, estaba trabajando en una fábrica de allí del pueblo donde yo vivía, de cristal, y tenía mi trabajo pero no tenía muchas horas de jornada. Entonces bueno, yo dije, bueno, pues con lo que tengo es con lo que tengo que tirar. Cogimos un abogado en común, arreglamos las cosas mutuamente, nos separamos de mutuo acuerdo. Eso pensaba yo. Aparentemente fácil hasta el momento. Que nos estábamos separando de mutuo acuerdo. Entonces, como se acercaba la Navidad, porque era el mes de diciembre, se acercaba la Navidad, entonces yo le propuse a él que continuáramos con todo normal hasta dejar pasar las Navidades, que pasáramos las últimas Navidades en familia, las niñas con nosotros, con mis hermanos, todo en familia, ¿no? Y después ya retomáramos, cogiéramos al abogado y empezáramos con los trámites y viéramos a ver cómo solucionábamos las cosas y tal, porque teníamos propiedades en común. Él, ok, vamos a hacerlo así. Bueno, así lo hicimos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya pasaron las Navidades, nosotros no le habíamos comunicado nada ni a los padres de él, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis hijas, nada. Habíamos quedado en que él y yo nos íbamos a sentar con nuestras hijas los dos a comentarle lo que estaba pasando y a comunicarles, ¿no?, la decisión que habíamos tomado. Pero él no respetó ese acuerdo. Él no respetó ese acuerdo y cuando un día yo llego de trabajar, encuentro a mis hijas totalmente afectadas, llorando. Vinieron furiosas hacia mí, diciéndome que si era verdad que yo quería abandonar a su padre. Entonces, claro, yo me quedé petrificada, no sabía ni cómo reaccionar. Entonces, claro, lo miré y le dije, no me lo puedo creer lo que has hecho. Él se puso de víctima con mis hijas, diciendo pues eso, que era yo la que lo quería hacer. Era verdad, no era mentira, pero claro, de plantear de una manera las cosas a plantearla de otras, pues... Es que no es lo mismo si nos sentamos los dos y le explicamos a alguien algo, así me voy yo con mi punto de vista, que a lo mejor no es tanto como de quererme victimizar, pero es mi punto de vista, o sea, ¿sabes? No es el mismo de la otra persona. Claro, el acuerdo era sentarse y hacerlas entender que a veces pasa esto en las parejas y que eso no significa que el papá no las quiera ni la mamá no las quiera, sino que simplemente va a haber un cambio de vida, pero que somos sus padres y seremos siempre y las vamos a amar. Lo primero para nosotros son ellas. Ese era el planteamiento. No era tu madre se ha cansado de mí y tu madre nos quiere abandonar a todos y tu madre se le ha ido la cabeza y dice que ya no me quiere y llorándole a sus hijas. Ese no era el planteamiento. Entonces, lógicamente, todo se volvió en contra de mí. Claro. Y eso es otro proceso. No, eso...
Lo que pasé yo, lo sé yo. Sí. Y Dios. Y Dios. Dios no estaba en mi vida. Pero lo sabe. Muchas veces digo, si Él hubiera estado en mi vida, pues quizás las cosas hubieran sido diferentes. Pero sabes que todo pasa por algo. Que Dios es perfecto. Todo pasa por algo. Y Dios sabía cómo estaba haciendo las cosas conmigo. Sabía cuál era mi camino y sabía todo lo que me deparaba. Él lo sabía, yo no. Entonces paso todo ese proceso, vivo muchas cosas. Descubrí un hombre que no conocía. Hay un dicho que tenemos que dice que el esposo no se conoce en el casamiento, sino en el divorcio, ¿sabes? La otra persona. Totalmente cierto, porque... Claro, en el casamiento fíjate, es mieles y es... Él lo tomó de una manera muy fea, pero fíjate que nunca he podido tener rencor en mi corazón por él. Gloria a Dios. Es el día de hoy y lo llevo en mis oraciones. Nunca he podido tener rencor por él. Entendí que actuó desde el despecho. Entendí que actuó desde la rabia de que lo estaba abandonando. Él lo tomó así. Pero no era un abandono, no era de decir a esta mujer se le ha ido la cabeza. Venía muchos años ya advirtiéndole. O sea, no era un abandono, pero él lo tomó así. Ese macho, ¿no? Que se queda, que es abandonado por ella. Fíjate, eso es una deshonra para el hombre. En la mentalidad de él. Y es que aparte si lo vemos, pues él dirá que hizo malo, no tomaba, no fumaba, no salía, solo estaba trabajando. Es que me he volcado en trabajar para mi familia. Y mucha gente dirá, entonces esta mujer ¿qué quería? No, pero no es. No, pero eso no es. Es que no es. No. Es que tenemos que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Porque eso es un error. Y al fin trabaja para que no le haga falta nada en su casa, pero al fin del día le falta a su esposo. No, y le está haciendo, estás haciendo, o sea, está faltando lo más importante, que es la convivencia. Amén. Que es el cariño, que es la comprensión, que es la comunicación. Está faltando eso. Entonces, bueno, pues esto es como cuando dicen es que el amor es un jardín, ¿no? Que hay que alimentarlo cada día, hay que abonarlo, hay que regarlo. Pues es verdad. Y a mí la planta se me murió. Se me marchitó, ¡pum! No se regaba, no se alimentaba, no se abonaba, sí. Todo era lo mismo, pues se acabó llenando de bichitos, de pulgón, se empezó comiéndose las hojas y después acabó comiéndose la raíz. Y cuando ya tocas la raíz, ya todo se acaba, ya no hay vida, ya por mucho que hagas ya, como él me decía, no, pero por favor, yo lo dejo todo, yo le dije, no, es que ya aunque subas ahí arriba y me bajes la luna, y ya no hay vuelta atrás, ya no puedo. Y que además eso es martirizarse un poco porque es alargar las cosas cuando el fin va a ser el mismo. Sí, pero yo también entiendo la postura de él, ¿no? Él todavía tenía un sentimiento, él seguía queriendo, esperanza. Entonces lógicamente fue duro para él. Yo ahora lo puedo comprender todo. Y en aquel momento también lo comprendía, que podía estar despechado. Pero claro, vi una faceta de él que no conocía, pero yo siempre lo he conocido muy bien, ¿sabes? Me amenazaba, me iba a hacer, que me iba a dar, que... Y yo le decía, nah, yo no lo tomaba en cuenta porque yo sabía que no era capaz. No, porque es muy hablando desde el dolor. Es buena persona, es buena gente, tiene buen corazón, buen sentimiento. Y cuando una persona es buena... No sirve para mal. No sirve para hacer mal. Entonces yo sabía que él no iba a ser capaz. Yo lo sabía, pero sabía que tenía que estar soportando toda esa rabia, ese despecho que tenía. Pero bueno, claro, eso te va a decir yo. Una cosa es decir, la persona es tan buena y no es capaz, pero la rabia también coacciona que haga muchas claro, locuras. Mi hermana me decía, ay, no te fíes, porque mira lo que se está viendo últimamente, que matan a las mujeres, que no sé cuánto. Y yo le decía que no, que te digo yo que no es capaz de hacer eso, que no. Yo lo conocía bien, ¿entiendes? Y sabía que era el momento. Y te digo, nunca pude guardarle ningún rencor en mi corazón. Nunca. Jamás le hablé a mis hijas mal de él. Nunca en ese proceso. Todo lo contrario, siempre le decían que tenían que amar a su padre, que lo tenían que respetar. Sin embargo, él no actuó así conmigo. Él habló muy mal de mí, las malmetió mucho, las compró porque eran unas adolescentes, me hizo pasar muchas cosas feas. Pero gloria a Dios que nunca tuve un rencor, ni lo tengo.
bien lo sabe Dios que no lo tengo. Eso te iba a decir yo, quien te conoce sabe que no eres tan, No. tan amarga como... No, tienes un corazón muy lindo y eres muy tranquila también. No, o sea, yo nunca sentí cosas malas por él, ni le deseé el mal, jamás de la vida, nunca. Bien, está Dios de testigo que nunca solté una maldición sobre su vida, jamás, nunca, por muchas cosas que me hizo. Y bueno, pasé ese proceso, y en ese proceso apareció el pastor. Wow. Apareció el pastor en mi vida, así, en el momento menos oportuno, en el momento, wow, que yo no esperaba encontrar un hombre ni tener una relación. Bueno, lo último que pasaba por mi mente era eso. No, yo creo que también estabas como, necesito mi tiempo, no quiero Necesito pareja. respirar. Sí. 16 años de matrimonio. Necesito respirar, necesito encontrarme a mí misma, necesito vivir sola, necesito saber que puedo. Exacto. Y necesito batallar con todo. Hubo mucha oposición cuando me separé, porque mucha oposición, pero yo nunca me vine atrás. Estaba muy segura, no sabía qué iba a ser de mi vida, no sabía cómo iba a salir adelante, pero yo sabía perfectamente que podía, que era lo que tenía que hacer. O sea, la decisión nunca la dudé. Nunca me arrepentí, nunca dije, ay, si no lo hubiera hecho, ay, tenía que haber continuado. No, nunca. Y a día de hoy, nunca, jamás me arrepentí de tomar esa decisión. Pero que las cosas no fueron como yo las tenía planeadas, de cómo yo quería llevar las cosas y cómo yo quería tener una buena relación con él, de amistad. Yo quería que aunque él viviera por su lado y yo por el mío, él pudiera tener una pareja y yo otra, podernos juntar en los cumpleaños de mi hija y estar todos juntos, poder tomarnos un café, pero no es muy habitual. Podernos tomar un café, ¿no? Como padres, para hablar cuestiones de nuestras hijas, o incluso si le estaba pasando algo, poder ser su amiga, de decir, bueno, hemos convivido muchos años, hemos formado una familia, ahora hemos tomado esta decisión, pero podemos ser amigos, o sea, en el sentido de que puedes seguir contando conmigo, claro, en una necesidad. Y esa era mi mente, ilusa de mí. Pero de verdad que cuando uno es un poco maduro, sí se puede tener ese tipo de relación. Sí. Pero no, él para nada. No, él lo tomó por otro derrotero, hizo otras cosas diferentes, ya no me quedó mi opción, ya no pude. Pero entonces yo dije, bueno, la única opción que me queda es no comportarme como se comporta él. Es lo único que me queda por hacer. Entonces yo sabía que mal metí a mis hijas mucho contra mí, eso fue una lucha. Ya, eso es un proceso muy grande. Un proceso muy grande, las marcó a las dos porque yo sé que eso lo tienen en su corazón marcado. Pero cuando ya pasó el tiempo, ya fueron adultas, yo he hablado con ellas, yo les he pedido perdón si en alguna cosa yo las dañé, lógicamente sin quererlo, pero lógicamente los daños colaterales de las cosas siempre las pagan los hijos. Siempre. Entonces pedí perdón por la parte que me tocaba, pero bueno, entendieron la situación, la entendieron y bueno, pues hemos seguido llevando la vida y lógicamente, bueno, yo relación con su padre no tengo. Sé de él porque mis hijas me cuentan y eso, y lo llevo en mis oraciones. La verdad que sí, que lo llevo en mis oraciones. Siempre le he deseado lo mejor y se lo sigo deseando. Mi pastora, y cuando llega el pastor, ¿no era pastor? No, claro, no, va a ser pastor. No, bueno, él ha contado su testimonio. Él y nos quedamos en una segunda parte, sí, una tercera ya. Para ti tiene la segunda. Que ser juntos, ajá, sí, juntos. Porque ahí tenemos un testimonio de nuestra vida cuando empezamos sin Cristo los dos, aunque él tenía Cristo pero estaba apartado, porque él quedó en el testimonio cuando me conoce a mí, él no está en Dios. Por eso quería hacer esa remarca. Está apartado. Bueno, yo solo te puedo decir, para dejarlo ahí, que yo no era una mujer de fe. Como buena española. Criada en el catolicismo, ¿vale? Pero no era de misa semanal, no. Bodas, bautizos y comuniones, y da gracias. Y si podía no entrar, no entraba. O sea, las cosas como son. Me aburría tremendamente la iglesia. No creía en los curas. Yo no los veía como hombres santos, para nada.
Yo, bueno, puede ser que también mi madre católica, mi padre totalmente agnóstico. Totalmente agnóstico mi padre. Ni ponía pegas ni facilitaba las cosas. Si tenía que ir a la iglesia iba, pero él no creía en nada. Entonces, eso también yo lo viví en mi casa. Por un lado, la creencia de mi madre y por otro lado, el agnosticismo de mi padre. Entonces, yo cuando crecí, pues bueno, yo crecí en la iglesia, me bautizaron, hice la primera comunión, hice la confirmación, todos los sacramentos que hacen los católicos. Todo, exacto, como todo sí, católico. Me casé por la iglesia católica, con el padre de mis hijas, pero sin fe, por costumbre, por tradición, pero no con una fe, ni haciendo un pacto con Dios, ni nada de eso. En mi corazón eso no estaba ni en mi mente. Entonces, esa era la situación mía referente a la creencia y a la fe. Sabía que conocía a Jesús, conocía la historia de Jesús, los milagros de Jesús, todo, pero para mí era un personaje de un libro, era un personaje bíblico. Bueno, sí, decían que había sido real y bueno, sí, pero yo no conocía a un Dios vivo. Yo nunca había tenido una relación con Dios. Yo lo nombraba, sí, ¿verdad? Mi boca decía, ay Dios esto, ay Dios lo otro. Ay, también Dios, por rutina. Por rutina, por tradición, porque se lo voy a decir a mi madre, a mi abuela, cuando nos pasaba algo malo, ay Dios mío, líbrame de no sé qué. Y ay Dios mío, esa era la creencia que yo tenía, no tenía otra. Pero me daba mucha alergia a todas las cosas religiosas. Yo no podía con eso, me daba como grima. Yo lo alejaba todo eso de mí, en mí no entraba eso para nada. Sí que a mis hijas las bauticé, pero todo fue por eso, por rutina, por costumbre y por tradición, por nada más. Y ahí, bueno, pues llegó al trabajo donde yo trabajaba, llegó el pastor, lo contrataron y yo estaba en todo ese proceso de separación. Ya me había ido de mi casa, pero estaba en ese proceso de separación, ¿sabes? Estaba en esos trámites de papeles, ya estaban todos los papeles metidos en el juzgado, pero faltaba firmar para que eso se diera proceso a la sentencia. Y estaba en ese proceso cuando él aparece en mi vida. Y bueno, aparece como un compañero más de trabajo, pero nada más. En mí no hubo ningún sentimiento nada más verle, ni un sentimiento de atracción, no. Yo estaba muy acostumbrada a tener muchos compañeros que entraban y salían, que los cogían así eventuales, por un mes, por 2 meses, mucho extranjero, mucho latino, rumano, búlgaro. Yo trabajé con todo tipo de nacionalidades dentro de la fábrica y yo soy una persona amena, yo me gusta llevarme bien con todo el mundo y siempre ¿cómo te digo? Cuando yo veía la gente que entraba y salía y que eran extranjeros, ¿no? ¿Simpatizabas? Yo sí, y me gustaba ayudarles, me gustaba echarles una mano, y si veía que no hablaban el idioma, era como que me atraían, no sé, a mí me atraían, pero sí que también te puedo decir que estábamos en un entorno donde sí había machismo, sí había racismo, sí había. Nunca he sido partícipe de eso, nunca me ha gustado, nunca no lo he entendido, ¿vale? Porque indiferentemente de dónde nazcas o de donde seas, somos personas. Y yo siempre pensaba, si han abandonado su país, su familia, su entorno, todo, tienen una necesidad, han venido a buscar esa necesidad y es la misma necesidad que tengo yo para llevar el pan a mi casa. Entonces yo siempre era cercana. Y cuando entró el pastor, pues bueno, entró con otro muchacho que era colombiano. Yo pensé que él era colombiano, la verdad. Sí, porque no parece. El pastor no es el pastor que vemos ahora. Él llevaba el pelo largo, con una coleta. Él lo ha contado. Y estaba orejón, siempre dice orejón. Y siempre llevaba un pañuelo así tipo pirata puesto. Sí, lo llamaban el salsero. El salsero porque siempre andaba agarrado a la salsa y bailando por todos los lados con la música en los oídos. Entonces llegó y bueno, pues yo no lo conocí nada más que entró a la empresa, porque a él lo metieron en un turno que no era el mío, entonces no coincidíamos. Pero yo sabía que había entrado gente nueva, entonces hubo un acontecimiento en la fábrica donde se necesitaba mano de obra y yo, como estaba pasando ese proceso, pues yo, claro, lo comuniqué a la empresa en la situación en la que estaba viviendo y que necesitaba hacer horas extras porque yo necesitaba dinero. Entonces me llamaban, cada vez que necesitaban me daban a mí las horas.
Entonces me acuerdo que el encargado me dijo, bueno, pues entonces yo trabajaba en la tarde, entonces vente en la mañana, echas toda la mañana de horas y luego haces tu trabajo en la tarde. O sea, en definitiva yo me pasaba la vida metida en aquella fábrica. Entonces ese día fue cuando yo coincidí con él. Entonces el encargado dijo, ven que te voy a presentar 2 nuevos compañeros y como vas a ser tú la única que está aquí en la mañana, pues si necesitan cualquier problema o algo, porque llevan muy poquito trabajando, que acudan donde ti, tú les enseñas, les ayudas. Sí, sin ningún problema, le dije. Entonces vinieron y me los presentaron. Y bueno, pues yo cuando lo conocí, pues bueno, yo pensé que era colombiano por la pinta, pensé que era colombiano. Y le dije, ¿tú eres colombiano también? Y me dijo, no, yo no soy colombiano, yo soy ecuatoriano. Le dije, ¿cómo así? Un ecuatoriano tan alto. Y yo decía, claro, yo había trabajado con ecuatorianos y eran pequeñitos, así chaparretitos, ¿no? Sí, bueno, no es ninguna ofensa. No, sí, ¿no? Pero sí. Por lo menos los que yo había conocido hasta ese momento. Entonces, claro, cuando yo a él lo vi tan grande, tan alto, tan largo, yo dije, no, que colombiano. Bueno, yo no captaba yo tampoco mucho lo de las nacionalidades, ni los acentos, ni nada. Entonces él me dijo, no, yo soy ecuatoriano, fue así, le salió así como muy de, la patria, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, Ecuador. La verdad, yo no conocía nada de Ecuador, había trabajado más con colombianos que con ecuatorianos, con algún ecuatoriano, pero no conocía mucho de la cultura de Ecuador ni nada. Y bueno, pues nada, yo me ofrecí, le dije, bueno, mira, este es mi puesto de trabajo, aquí estoy, cualquier cosa que necesitéis. Pero yo sí le noté que me miraba mucho, que él me miraba mucho. Pero mi cabeza, Vivi, no estaba. Claro, yo no estaba en eso, no, ni la cabeza, ni el corazón, ni nada. Yo no estaba para nada. Y ahí empezó, pues, una relación, no una relación, sino empezamos a conocernos, ¿no? Coincidíamos a la hora de tomar el café, coincidíamos a la hora del almuerzo, almorzábamos juntos y ahí pues cruzábamos alguna palabra, aunque él hablaba muy poco. Yo era la que más le preguntaba y yo decía para mí, para mis dentros, yo decía, sí, muchacho, hay que sacarle las palabras con gancho porque que no hablaba. Él no hablaba, él solo me observaba, me miraba, se reía y decía 4 cosas y ya. Y bueno, yo dije, bueno, pues que será así, el muchacho es tímido, es cortado, yo qué sé, bueno. Claro, en la viña del Señor hay de todo. Entonces yo pensé que era así, y bueno, ahí fue pasando el tiempo, llegó la ratificación de mi sentencia de divorcio, fuimos al juzgado, firmé, fue muy desagradable la firma, la verdad, muy desagradable, pero bueno, firmé. Y ahí, bueno, pues yo llegué y ya le dije a mis compañeras, bueno, pues ya oficialmente estoy divorciada. Y bueno, pues fue simplemente como marcar que empezaba una etapa nueva en mi vida, ¿no? Más que celebrar o tirar cohetes, no, en ese plan sí. No, sino, bueno, a partir de ahora hay una nueva etapa en mi vida, vamos a ver por qué derroteros me lleva la vida. Me voy a imaginar yo todo lo que me pasó luego, Dios mío. Pero era el sentimiento que yo tenía, vamos a ver por dónde me lleva la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estábamos cuando pasó como 2 o 3 semanas y bueno, pues el buen muchacho, el salsero, el pastorcito, vino y me dijo que no, bueno, que él quería hablar conmigo y que tenía algo que decirme. Entonces yo, claro, me quedé así y dije, pues ¿qué tendrá que decirme a mí este muchacho? Entonces me acuerdo que mi compañera, una compañera que yo tenía, que le mando un beso desde aquí, si algún día llega esto a sus manos y la ve, Teresa, ella me dijo, a ese muchacho le gustas tú. Y yo le dije, mira, no empieces a inventar, mira, que yo no estoy por eso, que yo no estoy por ahí. No, yo te digo que lo he visto yo como te mira. A él le gustas tú. Y yo no la regañaba. No digas esas cosas porque sabes que estamos en un sitio donde cualquier cosita se forma un bulo y yo no estoy para eso. Yo tengo una situación ahora muy complicada con mis hijas y con todo y yo no tengo ninguna necesidad de tener ninguna, ni la quiero, le dije. Y a mí no me atrae, ni un chico muy agradable. Sí, bueno, no está mal, pero vamos que no. Entonces en esa estaba, o sea, a mí ya me llegaban cositas, ¿no? Así, por otros lados. Y ese día, bueno, pues él me dijo que él me quería conocer, que quería entablar una amistad conmigo, conocerme más profundamente, poder llegar a tener una relación. Entonces, claro, yo me pilló como de, ¡buah!, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, conocernos nos podemos conocer, yo no estoy cerrada a conocer a nadie. Sí, claro, podemos salir a tomar un café, hablar, charlar, conocernos.
Pero ya lo de la relación, mira, yo no estoy en un momento ahora para entablar una relación con nadie, la verdad, no es casi el peor momento de mi vida, le dije. Entonces, él me dijo, bueno, yo he oído que te estabas separando de tu esposo. Le dije, no, yo ya estoy separada, pero la verdad que no estoy yo, no es el momento. No es el momento, pero sí, no, podemos ser amigos, claro que sí. Entonces me invitó, fuera de la fábrica, la primera vez que me invitó, a que nos tomáramos un café en la ciudad. Y nos fuimos a tomar un café. Y ahí estuvimos como 3 horas hablando de nuestra vida. Él me empezó a decir, a comentar su vida, yo la mía. Él me preguntaba, ¿y qué es lo que pasó en tu matrimonio? Bueno, pues simplemente esto. Y bueno, pues se apagó, se acabó. Y bueno, yo le conté la verdad, porque la verdad que soy muy sincera. Yo soy una persona muy sincera, muy transparente, muy clara. Lo que se ve es lo que hay. No soy una persona de dobleces. Y le conté la verdad. Y empezamos a conocernos. Ahí empezamos a entablar una conversación y a mí como que me empezó a gustar. Me empezó a gustar cuando me empecé a tratar y cuando ya vi que ya no era tan tímido y que había muchas cosas ahí que aunque era joven, yo lo veía muy maduro. No maduro, sino muy vivido. Okay. Lo veía muy vivido, pero nunca me contó el testimonio de él. Que eso es otra historia. Jamás. No, yo esto no lo supe, ¿vale? Él me hablaba de él, de su vida en ese momento, de cómo él había venido a España, pero nunca me dijo cómo había entrado, solo que había venido. Emigrado. De vacaciones, de turismo, le había gustado y se había quedado, nunca me dijo eso. O sea, él contaba cosas, pero como que las adornaba, lógicamente, yo lo entiendo ahora, lógicamente. Claro. Estás conociendo a una persona, no, yo era traficante, no, adiós, muy buenas, hasta aquí llegó el café, o sea, no, lógicamente. Entonces, es lo que decíamos, Dios es perfecto, amén. Sabe cómo hace las cosas y sabe cuáles son los tiempos, de todo, absolutamente de todo. Y ahí empezamos, hasta que empezamos una relación. Empezamos una relación de pareja con mucho miedo, muchísimo miedo. Yo tenía mucho miedo, pero también dije, bueno, si la vida me lo pone en este momento, mi corazón estaba libre desde hacía más de 5 años ya, porque aunque estaba... Claro, claramente. No es decir, bueno, es que cómo pudo tener una relación si se acaba de separar. No, es que en el corazón mi separación ya había sido hacía mucho tiempo. Entonces empecé a conocerlo, empezamos a salir como pareja y eso fue rápido, fue todo rápido. Hubo muchas contradicciones, hubo muchos problemas. Que esas vienen en el testimonio. Muchas cosas que pasaron al empezar la relación. Hubo muchas dificultades, se levantó de todo, pero si indago ahí podemos hacer 3 partes del testimonio. Entonces luchamos contra viento de marea. Nadie apostaba por nosotros. Me decían que estaba conmigo por los papeles, ignorantes de la vida que él ya tenía sus papeles en regla, en el sentido de que él estaba legal ya, él ya tenía su permiso de trabajo y todo, pero la gente no lo sabía. Solo veían que era emigrante, no, está con ella por los papeles. Y no, la pilló, recién divorciada. O sea, los comentarios eran tremendos, crueles, sin conocimiento de ninguna causa. Hubo hasta apuestas en el puesto de trabajo. Wow. Sí, de cuánto íbamos a durar. Sí, qué fuerte. De eso nos enteramos después, pero hubo apuestas, apostaban. No, yo les doy no sé cuánto tiempo, no, yo les doy no sé qué. Bueno, pues déjenme decirles a aquellos que apostaron que han pasado 20 años y seguimos aquí. Amén, aleluya. Así que yo creo que la apuesta la perdieron todos. Aquí seguimos. Pero sí, hubo apuestas de cuánto. De que solo estaba conmigo por eso, de esto y del otro. O sea, hubo muchas cosas muy feas, muy crueles, pero... Valió la pena. Sí, valió la pena en el sentido de que nosotros peleamos contra todo y que en él encontré, en ese momento, ese apoyo que yo necesitaba, ¿sabes? Porque él en todo momento me dijo, aquí estoy yo. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para que te apoyes en mí, estoy aquí para acompañarte. Y él vio todo el sufrimiento que yo pasé por mis hijas y él siempre fue un apoyo muy grande para mí, porque él me decía, tú eres muy buena persona,
eres muy buena mujer. No me cabe la más mínima duda que has sido una excelente madre y eso a la larga va a salir en la victoria y tus hijas van a volver a ti. Y yo me agarraba a eso como un clavo ardiendo, ¿sabes? Entonces él me daba ese aliento que yo necesitaba para continuar, porque fueron muchas las presiones. Claro. Hubo amenazas, hubo chantaje. Si lo dejas, entonces tendrás hijas, pero si no lo dejas, olvídate de tus hijas. Y yo nunca me dejé chantajear. Dije, no, si yo me dejo chantajear en ese momento, toda la vida hubiera estado sola. Claro. No porque no hubiera conocido más personas, sino porque se hubieran acostumbrado a eso, ¿entiendes? Y no, tenían que mentalizarse y entender que uno puede rehacer su vida. Y bueno, cuando han sido adultas pues lo han entendido cuando ellas han tenido diferentes parejas. Entonces lo han entendido, pero claro, eran unas niñas, eran muy jovencitas, entonces era lógico. Entonces a mí no me importaba que no quisieran verme, a mí no me importaba que no me hablaran, yo seguía insistiendo. Y yo seguía mandando esos mensajes al teléfono, y yo seguía, porque eran mis hijas, eran el amor de mi vida, y yo no iba a renunciar jamás a ellas, me trataran como me trataran, porque yo sabía que eso era temporal, y que en algún momento eso iba a pasar, y así fue. Amén, y así fue. Y empezamos empecé una relación con el pastor, y nos fuimos a vivir juntos muy pronto. ¿Por qué? Porque yo ya tenía que dejar el apartamento de mi hermana, me tenía que buscar una vivienda y él también necesitaba un lugar donde vivir. Voy a plantear las cosas y vámonos juntos. Entonces ahí fue donde nos fuimos a un pueblecito allá al lado, cogimos un departamento en alquiler y empezamos a convivir. Y bueno, pues ahí empezó la convivencia y eso trajo muchas cosas. Bueno, mis amados, tremendo testimonio. Yo no sé ustedes, pero tremendo. Esto hace las emociones, la risa, el llanto, pasas de la angustia al desespero. Es una bendición, la verdad. No se lo pierdan. Acuérdense, denle like, nada se nos cae, compartan para que llegue a más personas. A lo mejor este no es su caso, pero a lo mejor es el caso de su hermana, de su prima, de su tía, de personas que están pasando procesos en silencio. Para eso es este espacio que hemos abierto con ustedes y para ustedes. Amén, les enviamos un abrazo gigante, les amamos. Si tienen alguna solicitud de oración, con mucho gusto, lo dejan en la caja de comentarios, vamos a estar orando por ustedes. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Chao.